Hola, hola, bendito día, ¿cómo están? El autismo sin filtros. Hoy vamos a hablar de cómo un psiquiatra nos ayuda con el diagnóstico y con los estudios clínicos y terapias que sí funcionan. ¿Qué es un psiquiatra? Bueno, hoy tengo el honor de presentarles al doctor Israel Jiménez Navarro, quien pueden ver todo su currículum en la descripción, pero él es un psiquiatra con más de 10 años de experiencia y ha trabajado con las familias con el trastorno del neurodesarrollo, incluyendo, por supuesto, el trastorno del espectro autista. El doctor Israel Jiménez, psiquiatra, hoy nos va a hablar sobre qué es un psiquiatra, porque es importante que sea un psiquiatra que nos acompañe en el desarrollo de nuestros hijos. Vamos a hablar muy importante de cuándo y cómo se confirma un diagnóstico, porque puede decir que un maestro te dice, o a lo mejor un doctor acá, y no tienes ya por fin la certeza. Vamos a hablar precisamente de ese proceso de confirmación de diagnóstico. Vamos a hablar de los estudios principales que se hacen. Él nos va a explicar qué es un electroencefalograma, cuándo se utiliza, una lista de estudios que se requieren, sí, cuáles no, eso también vamos a hablar. Además, también vamos a hablar de algo muy, muy importante, del acompañamiento y el tratamiento, así como las terapias que se requieren. Vamos a desmantelar esos mitos de cuáles son las terapias que hay, de mitos y evidencias. Vamos a hablar de las diferentes opciones para que tú en tu familia decides con una opinión e informada sobre lo más importante sobre estas terapias para evitar que la charlatanería y falsas promesas nos hagan presas. Entonces, hoy te vamos a hablar y te presento con mucho, mucho cariño, como siempre, y mucho orgullo al doctor Israel Jiménez Navarro. Aquí te lo presento. Gracias por estar aquí. Quédate al final y además te vamos a presentar un checklist de lo que tú necesitas ver para que puedas ver las terapias y además checa la descripción. En la descripción te vamos a dar unos recursos que el doctor nos está sugiriendo para que tú puedas ampliar un poquito más tu conocimiento. Siempre es muy importante, si investigamos, que sea una investigación guiada. Y por eso estamos hoy aquí contigo. Espero que lo disfrutes tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Pues muchas gracias por estar aquí una vez más. Doctor Israel, qué honor y qué gusto tenerte hoy aquí. El gusto es mío, la verdad. Muchas gracias. Muchas Es en verdad un honor porque tu título, psiquiatra, ahorita ya lo sé y lo puedo pronunciar, pero es una historia que ahorita te cuento. Pero antes que empecemos, yo quisiera que nos compartieras quién es Israel profesionalmente hablando y lo que tú quieras compartir. Bueno, empiezo de atrás para llegar al país de psiquiatría, que en la mayoría de los países toma 2 años de subespecialidad y previamente 4 años, 5 años en promedio para psiquiatría general de adultos, porque al final el país de psiquiatra termina dando un soporte también a adultos. Y previo a ser psiquiatra general, entras a la medicina general con 5 o 7 años, más o menos alrededor. Hay que decir, y voy a revelar casi mi edad, pero al menos en México la psiquiatría infantil se formalizó como subespecialidad en el 1985. Entonces yo soy un año más grande que mi subespecialidad. A mí todavía me tocaron grandes maestros. Mis maestros fueron todavía, incluso en funciones, algunos de ellos, capacitados tanto en Estados Unidos como en Canadá. Pues Ujú. excelente. Entonces, ¿cuántos años tienes de experiencia? Ya formalmente, 12 años como psiquiatra. Ujú. O sea, la verdad, O sea, una gran. la mitad de mi vida estudiando medicina, psiquiatría infantil
y una tercera parte de mi vida trabajando específicamente en esto. Pero te aseguro que sigues estudiando porque Sí, somos no termino. estudiantes de la vida, sobre todo en esto, no podemos dejar. Y créeme que, bueno, para los que nos conozcan, ya tenemos la entrevista con la doctora Esther y aquí su flamante hijo. Qué orgullo para mí poder estar hoy contigo compartiendo, ahora sí que de una generación a otra, porque esto va moviendo muchas cosas y te voy a platicar un poquito de por qué para mí fue tan emocionante cuando me dijeron psiquiatra. Em, Cuando te dicen la sospecha de diagnóstico, como en mi caso, em, pues que llévelo aquí y allá, lo llevé yo a mi hijo a que le hicieran unos potenciales abocados Ya, y unos pruebas de electroencefalograma, que fue una odisea. Y pues al ser en el sector público, desafortunadamente me dieron un CD y me iban a dar una cita para entre de 3 meses para que me dijeran lo que decía en el CD. Yo soy un poquito desesperada, entonces fui con un neurólogo a que me dijeran, porque yo necesitaba que me dijeran qué había. ya, El doctor eh, inserta el CD, ve a mi hijo que por supuesto andaba para arriba, para abajo, este, mm, subiendo, bajando. Y él ve el electro y me dice, pues yo lo veo bien. Y yo, ay, qué bueno. Y por supuesto que estaba nada más viendo a mi hijo. En un momento nada me preguntó nada sobre él, nada. Y entonces me da una receta y en la receta me dice, aquí tiene RDX, autismo, tomar risperidona, tantos miligramos. ya. Así. Esto he practicado y cada vez me un balde de agua fría con hielos. No describe lo que yo sentí en ese momento, Ujú. de leerlo así. Y puede ser que entienda que su trabajo era mi hijo, no yo, pero los cuidadores tenemos que ser validados también, porque por supuesto que tal vez por su experiencia, nada más a ver a mi hijo, él ya dijo, pero yo cómo lo voy a creer que nomás porque él lo vio ni menos de 10 minutos ya sabía. Entonces, por supuesto que de allí fue otro andar que es más largo, hasta que un amigo mío, doctor Jorge, me dijo, el único que le puede confirmar, no, el neurólogo me dijo, el único que le puede confirmar es un psiquiatra. Este es otro neurólogo. Ese neurólogo no volví y a toda la gente que me digo no vayan con él. No lo digo nomás por ética, pero le tengo resentimiento. Porque sé que lo Ya, pues, sigue digo, haciendo. no, Pero en fin, pero además uno espera tener, y digo, a lo mejor me voy a adelantar, me disculpas, pero sí, no, no, adelante. el primer paso es una intervención y esa es permanente, porque es parte de la promoción de la salud mental. Es la no farmacológica y una de esas es el soporte parental. Es Claro, decir, vas a necesitar un coterapeuta a lo largo de todo el tratamiento y entonces, digo, creo que uno va al médico para encontrar ese soporte, ¿no? Y ese apoyo. claro, Y no para que nada más te avienten una lápida y te digan, ya te puedes ir. Y digo, es que siento que a veces los diagnósticos, y por eso estamos, no me voy a salir del tema, pero por eso estamos hablando ya de un espectro, porque ya no queremos dar esos diagnósticos de lápida, de que así quedó y ya no se va a mover ese diagnóstico. Y no hay nada más que hacer. Y en el neurodesarrollo, o sea, antes de los 25 30 años, nada está escrito. exacto. Y ahorita vamos a eso. Pero volviendo a la importancia de tu especialidad, cuando me dijeron que solamente, dije, ¿dónde lo busco? Y pues en Zacatecas, donde soy originaria. Sí. Primero me dijeron la palabra y yo pensé que era una grosería, porque Ujú. nunca la había escuchado y entendí. Paedos, niño, psiquiatra, ok, entonces ya, muy bien. Psiquiatra de los niños. Y me dijeron que estaba en México. Pues dije, imagínate con mi hijo tan inquieto, estar 8 horas en el camión, como le iba a hacer. No, 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 yo así lloraba. Pero gracias a Dios, resulta que el psiquiatra al que me recomendaron, que Dios lo bendiga, porque
Desafortunadamente el COVID no lo arrebató. Ya. Fue de vacaciones a Zacatecas Oh, y, y yo le dije, ¿usted cree que porque yo hablé a su oficina, y me dijo, pues está en Zacatecas, pues háblele, si le contesta, bueno, me pasaron un celular, el doctor con toda la amabilidad, con todo el amor, me dijo, sí, claro que sí, véngase, ahí se improvisó un consultorio él, me recibió, me vio, me validó, me empezó a hacer estudios, etcétera, y fue el psiquiatra de mis hijos. Y fue un apoyo de saber que tienes ese soporte de alguien que no tan solo valida lo que tú sientes, lo que estás pasando, sino el que tiene los conocimientos. Entonces, pero, pues sí, el diagnóstico era trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y yo así como que, o sea, que no saben ni qué, ¿verdad? Entonces, eso es bien, bien confuso. Y de aquí es donde quiero que empecemos. El proceso de la confirmación del diagnóstico. Doctor Israel, bueno, yo te voy a decir Israel, pero todos los por demás favor, sepan por que yo favor, porque soy por cuate, favor. los demás le dicen doctor, ¿eh? A Israel está bien. Gracias. O sea, una vez hay una sospecha que uno obviamente observa al niño, pero ahorita todo el mundo se siente especialista, entonces, y eso puede ser contraproducente. Ujú, Entonces, yo soy de la idea, efectivamente, que un diagnóstico es una herramienta para que empecemos a apoyar al niño. Y como bien dijiste ahorita, y este es uno de mis lemas, un pronóstico no es un diagnóstico no es un pronóstico. Un ujú, niño con mayor apoyo va a ser el que tenga más expectativas de poder salir adelante, aun cuando su condición se mantenga. Entonces, a los demás, fíjense bien ahorita que le pregunto esto, pero vamos a enfocarnos hoy en el proceso del diagnóstico. Vamos a hablar de las terapias, todo esto, pero vamos a empezar por allí. Israel, ¿cómo es el proceso? ¿A qué hora? ¿Cuándo se confirma? ¿Cómo se confirma que eso? ¿Qué se necesita para que un diagnóstico sea adecuado? ¿Y cuándo se requieren los chorromil estudios clínicos adicionales que nos solicitan? ya. Tienes razón, un diagnóstico no es un pronóstico y sin embargo, a mí me enseñaron, como buen Xenial, que la capacidad de discernir, que esa es la etimología de diagnóstico, viene del griego es diagnósticos, que significa a través del conocimiento, ignosis, que es conocimiento, y el sis, que es como, como relativo a, es decir, el primer abordaje debe ser la historia de esa persona. Porque al final, claro que buscamos un diagnóstico, porque si tienes un buen diagnóstico, pues tu tratamiento probablemente sea un buen tratamiento, y si el tratamiento es bueno, pues claro que el pronóstico que tú des, pues sería bueno. Pero antes de, de descontextualizar a la persona, hay que darle esa posición como lo que es un ser humano, consciente, vivo, y tiene una historia. Entonces, el primer abordaje, pues, es hacer un screen de cómo han ido desarrollándose esas áreas, ¿no? Desde pequeñito, el contacto visual, el, el gateo, la fuerza de succión, su patrón de sueño. Y esto no nada más en el niño, sino también en la historia de la familia. Al final lo que vamos a buscar es una historia clínica. Entonces, el primer abordaje es hacer un repaso de la historia en la familia, en padres, tíos, primos, particularmente en el de primer grado, tanto en papá como en mamá. Y algo muy importante, la condición del espectro del autismo forma parte de un gran grupo que se conoce como dificultades en el neurodesarrollo. Solo por poner un ejemplo, el 25% de los chicos con ADHD van a estar dentro del espectro del autismo. De manera que una historia familiar, dentro de esta historia familiar, ya quedamos, la historia individual del niño es cómo fue desarrollándose en cada área, lenguaje, eh, visión, etcétera. Y por eso es que otra evaluación ya más específica, objetiva, pues son los test de audiometrías, potenciales, con potenciales evocados, agudeza visual,
y muy rápido, es decir, incluso desde la etapa prenatal, digamos, ahí estaríamos otra vez con la historia de la mamá, de estos exámenes o ultrasonidos, este chequeo que se hace, este check a las mamás, y al nacimiento también eh, las pruebas de laboratorios, de tiroides y varias pruebas de laboratorio. Voy a interrumpir un poquito para Ya. asegurarme que las personas que yo porque ya pasé, pero todas estas palabrotas eran para mí groserías. Se hace en este listado, por ejemplo, mencionaste ahorita los potenciales evocados. Ujú, sí. ¿Qué son y para qué sirven, por favor? Normalmente se hace un test de audición, pero es un test, digamos, más clínico. Es decir, yo puedo decir, porque lo veo mucho con los papás, de no, pero mi niño sí escucha, yo le hablo y se tarda un poco, pero se voltea. Sí, pero hay que saber si escucha al 100% o al 80%, porque esa diferencia en un cerebro tan joven puede marcar la diferencia en muchos sentidos. Y entonces, pues los potenciales evocados normalmente se utilizan también porque suelen ser niños pequeñitos, entonces no te van a seguir las instrucciones. Y con los potenciales evocados, digamos que sigues todo el canal auditivo, toda la estructura, y te aseguras de que realmente todo esté en sincronía. Pues es una prueba de audición. Te digo porque, o sea, cuando a mí me dijeron en la guardería, pues es que su niño como que no hace caso. Y yo como llevaba a mis hijos bilingües, y Ya. dije, ah, no, pues es que lo que pasa es que nada más entiende inglés, pero dice, pero es que tampoco a la Miss de inglés le hace caso yo. Ah, qué caray, porque pues todos iban para la izquierda, mi hijo dijo para la derecha o al revés. Entonces, pues primero era para descartar una posible sordera, ¿verdad? Que Claro, no estuviera escuchando. Entonces, muy bien. Y hay evaluaciones psicométricas, pero si estoy visual. entendiendo correcto, Ujú. visuales correctas, pero la tiroides que mencionas, ¿es una prueba a la mamá o una prueba al hijo? No, me confundí allí. Bueno, como parte del control prenatal, toda mujer debe ser, se les toman unos laboratoriales para ver cómo está su glucosa, su nivel de tiroides, su presión arterial, y también en todo niño que nace, al menos en América, también se le hace un test de tiroides porque hay niños que nacen con hipotiroidismo congénito, y entonces si no se detecta, pues la tiroides es la que le echa la energía, digamos, a la mitocondria, y si tú no le das a tiempo tiroides, se retrasa todo el neurodesarrollo y entonces se emula un retraso global en el neurodesarrollo. Por eso se hacen todos estos, se me va el nombre ahorita, tamiz, ¿no? Porque es como un screening cada que nacen. Eh, y es como, digo, lo comento porque de repente son datos que van a preguntar los médicos de ¿y cómo salió su tamiz de auditivo? ¿Cómo salió su tamiz de tiroides? Incluso algunos signos, ¿no? Neurológicos blandos que tienen que ver con el desarrollo motor, las preguntas de cuándo gateó, cuándo caminó. Ujú. Y algo importante a considerar, cuando hablaba yo de la historia familiar, es imprescindible descartar condiciones genéticas y metabólicas. Es decir, si en la familia existe un antecedente de síndrome de Cris frágil, de alguna alteración cromosómica, mitocondrial, incluso puede ser como hemofilia, lupus, es importante traerlo dentro del examen y comentarlo. Bien. Hemofilia es cuando no pueden coagular bien, ¿verdad? Regular. Cuando Ujú. tienen ok, entonces, eh, el chiste es que es un peregrinaje a Israel que no sabes. Y uno, como estás en la negación, que los que quieran entrar al curso ahí, o sea, quieres tomar los 25.800 exámenes para que te digan que no es cierto. Y luego ya cuando dice que no es cierto, ay, ¿para qué gaste tanto? Pero, o sea, se hace, a mí me metía mucho la duda de que si no, hoy por hoy, no, la comunidad científica no se pone de acuerdo en las razones, entonces, no, el autismo como tal no se ve en el cerebro.
no tenemos todavía cuando es comórbido, hasta donde entiendo yo, por ejemplo, caso de Rafael, pues teníamos además inmadurez cerebral, Incluso. entonces lotería. Pero si nos mandan a hacer un electroencefalograma, un mapeo cerebral, pruebas de inteligencia, evaluación de desarrollo, Ujú. eh, todo esto, ¿se necesita todo o no se requiere? Porque la verdad es un dineral que después uno se... Sí, yo creo que es un punto importante y que bueno que y esto, eh, incluso yo digo, me gusta más el término en lugar de psicoeducación, alfabetización. ¿Qué quiero decir con esto? Estos test en realidad son nuestra base, sí, nuestro baseline, porque lo que sabemos hasta ahorita es que, te lo voy a decir así, si me disculpas por los conceptos, pero el trastorno generalizado del desarrollo, antes llamado autismo típico o autismo del doctor Kanner, en realidad no es tan común como lo pensábamos. Porque las características vamos a decirlo así, del autismo típico, o que ahora se considera el que ocupa mayor soporte, el de mayor severidad, si no hay comorbilidad, los primeros prácticamente año, año y medio, el neurodesarrollo fluye de manera perfectamente normal, sin alteraciones. Y abruptamente, y eso es una urgencia en cualquier condición médica, abruptamente a los 2 años y medio, eh, el neurodesarrollo se ve comprometido. Lo que creemos es que el neurodesarrollo termina hasta los 28 o 30 años. Después sigue la neuroplasticidad, o sea que hay zonas del cerebro que pueden estimularse, pero ya no, pues van a cambiar. Lo que creemos, bueno, es que el cerebro durante estos primeros 25 años hace lo que se conocen como podas neuronales. ¿Sí? Él solito se va como podando, cortándose el pelo, cortando neuronas. Por alguna razón, en las primeras podas neuronales, de las más importantes, que es a los 2 años y medio, 3 años, al hacer la poda neuronal, se lleva circuitos que son los que favorecen a que se lleve a cabo la comunicación social, particularmente la no verbal, ciertos flexibilidad cognitiva, varias funciones. Entonces, mm, cada vez ha sido más complejo porque ante múltiples factores de riesgo, no solo los familiares, genéticos, pues, particularmente ambientales, pues nos empezamos a dar cuenta que vamos a ver cada vez más casos de autismo, pero atípico, antes se consideraba así atípico. Entonces, estos casos de autismo atípico, en realidad, si tienen un adecuado baseline, una buena evaluación y tienen un soporte y se acompañan, pues al final como que el autismo atípico se hace menos severo y es porque se acompaña al neurodesarrollo. Entonces, algo que se tiene que tener claro es que cuando queremos hacer todos estos tests, es porque queremos descartar un apoyo más para tu hijo. Si yo te digo, oye, yo quiero descartar, voy a hacerle un test genético porque quiero saber si pertenece a tal gen que está asociado a tal cosa. O quiero saber si es algo metabólico, es porque entonces ya se lo puedo mandar a un neuroendocrino para que le dé tal valoración. Pero no es porque vaya a cambiar el diagnóstico. Una vez que yo te digo, tu hijo está dentro del espectro de autismo y entonces es importante descartar que para que no tenga no demandarlo tanto, saber si tiene una inteligencia eh, promedio y por eso le hago pruebas de inteligencia, porque hay chicos con espectro de autismo sin problemas en su inteligencia. Tengo que saber si tiene ADHD para darle su estimulante o no estimulante según, porque eso probablemente va a hacer que indirectamente mejore en su espectro del autismo. Entonces, todas estas pruebas creo que tendríamos que ser muy claros, como en cualquier otra prueba, el que no la voy a hacer para confirmar algo, pero para decirte sí, tenemos que darle este tratamiento. Porque suele suceder que decimos, sí cumple puntaje con el A2, el ADR, para autismo, y entonces directo se va a terapia del lenguaje y estimulación neurosensorial. Ok, pero entonces, ¿y él no puede estar deprimido? ¿No puede estarse viendo más grave porque tenía ansiedad o porque hubo un problema en familia? Entonces, por eso es tan importante como ese diagnóstico, pero no es como que a partir de ahí se va a resolver específicamente eso. Claro.
Muy bien, entonces, a ver si voy Sí, entendiendo. Claro, no soy especialista, lo que yo es por lo que yo propiamente he investigado y si alguien me hubiera a mí guiado así, me hubiera ahorrado muchas horas de desesperación. Yo a veces cuando iba a las escuelas y a mi hijo mismo le platico, sabemos que es la sinapsis, que a veces la ya, conexión entre las neuronas, que no ocurre cuando es, pero yo les digo, imagínense que son los engranes y cuando pues un carro para que se mueva tienen que engranar. Pero entonces falta esa conexión y no se engrana bien. Entonces yo le decía a Rafael, digo, lo que pasa es que a nosotros nos falta este. Entonces por esto no podemos moverlo. Y eso es lo que le explicaba también a los compañeritos de la escuela. Y ya se, bueno, pero claro que para yo llegar a eso, pues em, en la confirmación misma. Entonces, quiero ver esos estudios que ya estamos hablando de electroencefalograma, mapa potencial, evaluación psicológica, pruebas de la inteligencia, no nada más corroboran, sino que nos dicen em, qué tipo de apoyo va a necesitar, porque pues conoces un muchacho con autismo, es una persona con autismo porque en ese espectro cada uno es muy, muy diferente. Ahora, sí, digo, de la genética, cuando hablamos de lo que comentas del ambiente, o sea, lo que decimos epigenético, a ver, yo lo explico así porque así lo entiendo. Imagínate como que tenemos un teclado de piano y cada tecla es uno de los genes. El- y luego llega el ambiente y mueve las teclas y las desacomoda como le da su gana. Entonces no es propiamente que esté en los genes, sino que el aire los acomodó y lo tenía. ya, qué bonito ejemplo, te lo voy a copiar. Sí, claro, Muy bueno. pero entonces sí apoya tener esos exámenes y lo que va a hacer es que el niño tiene un retraso en el desarrollo y a raíz de entonces ustedes hacen las pruebas y ustedes me imagino que tienen un instrumento donde dices, pues sí, Ya. llega, o sea, el DMS y todo eso, nivel uno, nivel 2, nivel 3 que puede ir cambiando. Tengo por allí una entrevista muy padre del diagnóstico, que se les recomiendo. Fíjate, Entonces aquí no me voy a meter a eso porque voy a aprovechar aquí al país. Dime. quiero comentarte, digo, ahorita te lo comparto, pero hace no mucho y les comparto también el QR, el Workgroup de Training y Education de nuestros colegas allá en la American Academy of Child en Adolescent Psychiatry hicieron unas perlas clínicas del neurodesarrollo y me gusta mucho cómo dividen como es un tríptico muy práctico Ujú, de la evaluación inicial y entonces ellos dicen que es como la historia, como decía, la historia clínica que va a ser la historia de la familia, de la mamá cuando estaba embarazada, en el neurodesarrollo y las médicas. Y luego las evaluaciones como tal en el niño, en lo individual, lo de la vista, el oído, los exámenes físicos, ver si hay algo congénito, frenillo, epicanto, en el oído, incluso la parte de psiquiátrica, si tiene problemas de conducta y otras, alimentación. Y luego ya la parte como muy objetiva, que es como los labs, donde pues revisas los tamiz cuando nació, si sea el peso, la talla, y ahí entra también la parte genética. Entonces eso establece como el baseline y a partir de ahí pues vemos cuáles son los resultados y como tú bien lo decías, esto marca la pauta de pues una antesala a cuál va a ser ese tratamiento integral que tanto se habla. muy bien, excelente. Entonces vamos ahora hablando precisamente de los fantasmas, que son el tratamiento. Por favor, aquí corrígeme, porque en las hablar propiamente, a veces hablamos de terapia, a veces hablamos de tratamiento. Entonces, bueno, es que no es tratamiento. A mí me acuerdo, el doctor, al principio, por supuesto, yo por humildad, porque era el único que me podía ayudar, pero me echaba unos pleitos tan a gusto con él, porque me decía, es que usted se mete, no, pues tengo que investigar. Y claro que en el doctor Google.
O sea, yo no podía no leer porque sentía la necesidad de aprender y tratar de entender que era muchísimo. Pero él me decía, no, no es que no quiera que, yo le digo, usted dígame qué leo, pues, usted dígame qué leo, porque si yo me voy a meter a internet, pues me voy a meter a ejemplos horribles, entonces ya poco a poco fue confiando en mí, me fue enseñando él y él me daba la literatura. Y me gustó mucho cuando me dijo, es que yo sé que a usted les espera porque le dije, pues es que dígame, o sea, yo ya, confírmeme, dígame, no tiene ningún, dígame, dígame. Dice, es que ahorita, como están ahorita, estamos hablando que Rafael tiene 22 años, dice, Sí. en este momento todavía no podemos confirmar hasta que cumpla 5 años, que es cuando él llega a su momento de desarrollo donde ya va a verse todo lo que le hace falta. Y hasta entonces vamos a confirmar. Dice, pero lo que sí le puedo decir es que las terapias a las que usted está llevando, equinoterapia, todo eso que vamos a hablar ahorita, van a ser las mismas y no le hacen ningún daño. No es como que yo le estoy diciendo que le estoy diagnosticando que su hijo está enfermo del corazón y al último lo que tiene es le duele el estómago. O sea, no estamos haciendo en ese diagnóstico. Pero entonces se decía que la terapia es para potencializar las habilidades del niño y poderlo ayudar en diferentes áreas. Mientras que un tratamiento, como entendemos, es porque es algo que tiene cura. Entonces, como no tiene cura, si me va a dar un tratamiento, y aquí corrígame por favor, un tratamiento es porque me van a medicar. En el caso de Rafael, me dan para evitar epilepsias, etcétera. Entonces me están dando un medicamento, pero yo decía, bueno, tratamiento, terapias. Con eso, explíqueme por favor el tratamiento, cuándo es terapia y, y cuándo podemos distinguir, porque pues si no se va a curar, ¿para qué le hago tanta cosa? Ya, bueno, creo que nunca me lo habían preguntado como tal en no recuerdo ningún post, pero me da gusto porque, bueno, seguramente mi mamá te lo habrá dicho, pero yo tengo un marcado ADHD. Y Yo entonces, también, felicidades. a ver, a mí me gustó mucho la etimología porque creo que eso nos ayuda a orientarnos. Tratamiento, digo, no me la sé exactamente, pero viene del griego, o sea, tratar es tirar y la parte del miento es como, es un medio. Es decir, el tratamiento, cuando uno habla de una intervención eh, o un tratamiento, es algo en lo que tú vas a intervenir, ¿sí? Y vas a acompañarlo. Ujú. Ahora, cuando hablamos de curar, bueno, curar es, viene del latín, eh, que es el equivalente a procurar, a preocuparte del cuidado de. Es decir, sabes que está comprometido algo en, en ese camino, en esa salud, y entonces tú quieres, te preocupa. Y la otra diferencia es sanar, que sanar sería recuperar esa cualidad de lo que tú asumes que es, que debe ser sano. Es, por poner un ejemplo, es que yo quiero que mi hijo no tome medicamento, que no tenga ADHD y saque A+ o 10 desde el middle school, desde el kindergarten. Ah, bueno, eso es lo que tú asumes en ese momento relativo sanitario de lo que significa ser sano. Ujú. Es como cuando vino Jesús y dijo, no, pues nada más es necesario amar, no juzgar y acompañarnos todos en fraternidad. Y muchos dijeron, no, 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 no. Tiene que haber otras cosas antes de eso. Y es como, bueno, pero pues tampoco no está haciendo daño, o sea, y creo que esa es una parte importante. Es decir, cuando hablamos de tratamiento es algo que, bueno, ahí medio, cuando hablamos de tratamiento es algo, ay, pero no se va a ver, ¿verdad? Hay que ponerlo al revés. Y Tratamiento si quieres, va a ser algo, te lo ajá, voy a sí, mandar. El mándamelo. tratamiento va a ser algo, el tratamiento va a ser algo que va a acompañar a nuestro niño, niña o adolescente o adulto o persona. El curar
va a ser algo que nos preocupa, por ejemplo, algo muy específico. Necesito que tenga que le enseñen social skills, porque su único problema es que, pues el lenguaje pragmático, que no entiende las bromas, que se enoja fácilmente, que no entiende los contextos. Entonces, quiero prestar atención a esa parte porque sé que es muy importante la socialización. Y ya en la parte de sanar, que ahí es la confusión, que todo el mundo piensa, es que, por ejemplo, yo les digo mucho a los papás, a ver, yo sé que te preocupa que él no habla, pero el ser humano antes de hablar, primero tiene que codificar, primero tiene que escuchar bien los fonemas y guardarlos, primero tiene que comprender. Entonces, en ocasiones es más importante primero ver que él tiene una comunicación no verbal y una comunicación no verbal empieza desde lo psicomotriz, de manera que yo les digo, es importantísimo establecer rutinas por vías a través de la verbalización, de lo visual, es decir, estos pictogramas y demás son la antesala, como en las cavernas, ¿sí? Que dibujaban, que ponían sus manos. Bueno, esa es la antesala al lenguaje verbal. El lenguaje verbal no tiene poco tiempo en el ser humano. Bueno, entonces para no extenderme, hay que diferenciar entre salud mental, bienestar y enfermedad mental y lo que puede estar, vamos, grave, un trastorno mental. Los tratamientos son para acompañar a las personas que tienen un trastorno y que no están funcionando, pero al final todos vamos a experimentar un grado, a lo mejor no de trastorno mental, pero sí de enfermedad mental. Todos vamos a estar un día tristes, vamos a vivir un duelo y eso va a comprometer nuestro bienestar y nuestra salud mental. Ok, ¿cómo hacemos para mantener, no en el trastorno, sino dar un bienestar mental a nuestros chicos? Abonamos al capital mental, a la salud mental. So, no nos importa si a los 5, 8 años tiene un trastorno, una enfermedad, lo que queremos es hacer esto más grande, hacerlos resilientes. Ajá. Eso, para eso son los tratamientos. Si se requiere algo que a lo mejor va un apoyo pedagógico o, como por el ejemplo de habilidades sociales, sí, lo queremos que lo mantenga por más tiempo porque sabemos que le abonamos al bienestar. Ujú. Ya la parte de sanar, No te me brinques porque luego se nos salen. Excelente. Entonces, vamos viendo. Terapia y tratamiento. Las terapias ayudan para poder, si estamos en ese autismo, estamos aislados, darles habilidades sociales para que puedan poco a poco, en la medida de que ellos se vayan sintiendo cómodos, integrarse y poder ser parte de este tejido social. yes. Los tratamientos son para la parte, si estoy fisiológica, Ujú. que puede entonces ayudar a, si necesitamos un estimulante porque tiene HDHD, si necesita a lo mejor, por ejemplo, le daban a mi hijo carbamazepina, aunque él nunca Ya. manejó epilepsia, bendito Dios, pero sí había una posibilidad, entonces le daban carbamazepina para evitar y gracias a Dios funcionó muy bien. Entonces, esos son el tratamiento, pero con la clara certeza de que como es una condición, Ya. simplemente vamos a asegurarnos la mejor prognosis dentro de la condición. Yes. Ok. Ya. Entonces ahora en eso, Ya. perdón, adelante. No, no, Sí, termina. si tenemos en esto, entonces, y esto quiero hacer mucho, mucho énfasis porque somos presas de mucho charlatán, mucho, mucho charlatán que ahora, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero ya sabemos el berrinche que hicimos acá en Estados Unidos con que ya iban a tener que ver con la vacuna, dices tú, ¿cómo? O sea, estamos a merced de la persona que, pues, o sea, yo que estoy manejando ahora redes sociales, me meto y encuentro que mi hijo tenía autismo, pero le hice así asado y se le quitó. Y me dijeron que nunca se le iba a quitar, pero le puse estos sonidos y le compré este aparato de no sé qué, y lo puse en la frecuencia y le manejé porque lo cuanto, bueno, o sea, ni me voy a meter porque hago mucho berrinche. Entonces, pero claro, y ya lo he confesado en otras entrevistas, pero pues yo fui a ver a brujos, pues bueno.
Mucho más, mucho remedio. Fíjate, Ahora me ahorita da que muchísima vergüenza reconocerlo, pero es para que, o sea, dímelo, claro que a mí no, me no es lo, por ahí. conmigo es frecuente que me mencionen esos ejemplos. Digo, y la verdad es que lo comentábamos fuera de la cámara, pero digo, yo soy me gusta mucho la filosofía y lo digo con responsabilidad. Yo soy muy respetuoso de las cosas que no conozco, pero en este caso en particular yo les suelo decirle a los padres o a las familias, bueno, eso nada más comprueba que no era espectro de autismo, pero no dice más. Y no lo, a ver, no lo, tampoco no me voy a poner en esa postura de estigmatizar lo que yo no conozco. Lo que yo más bien quiero transmitirles es que todos estos tratamientos y estos steps, estos protocolos, son porque la, no existe un neurodesarrollo normal ni típico, es como la biodiversidad, como la madre naturaleza lo quiere, hay neurodiversidad, ella sabe por qué quiere más o menos ir cambiando a su tiempo y entonces de ahí que hemos identificado pues que existe esta neurodivergencia y pues probablemente muchas personas casi cualquier cosa los haga converger, ¿sí? Que los haga neuroconvergentes, que agarren rápido el ritmo de la sociedad. No todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ocasiones mm, las familias invierten dinero, se cansan, la relación de pareja, la atención a otros hijos se compromete por un por un solo tratamiento, y eso también es una irresponsabilidad, porque al final sí es una condición, pero no se puede romantizar, es una condición que cuesta dinero, que cuesta tiempo, que no voy a decir que desgasta, pero que compromete, y entonces eh, no se vale pues que como tú nada más estás de repente a lo mejor una hora o das el medicamento y recetas, pero tú no estás todo el día, no veas todo eso, ¿no? Claro. Porque al final estás hablando del papá, del hermano, del hijo, de tu paciente. Ujú, Sí, de hecho, ahorita por lo mismo sí, bueno, está que nos guíe. En lo que estaba yo viendo, muchas personas, con muy buena intención, por supuesto, no, vamos, pero me dijeron que en Chihuahua había, que tenía que llevar a mi hijo y que allí le tenían que hacer todas las pruebas porque no aceptaban las pruebas que yo ya tenía, que tenían que hacerlas ahí. Teníamos que ir prácticamente a acampar ahí por un mes. Nos iban a cobrar el hospedaje, nos iban a cobrar las pruebas y nos iban a dar unas vacunas de bovinas, no sé qué. Y el costo, o sea, estratosférico, o sea, imposible. Tendría que vender mi casa y lo digo con toda la sinceridad para poder pagar eso. Y además había que estarlas comprando mensualmente, esas famosas disque vacunas. Y vendí, o sea, gracias a Dios que este profesor Francisco Alcantuz, que fue uno de mis mentores, con sus libros y todo, y que tuve la fortuna de conocerlo, él me dijo, mira, si fuera real, ya tuvieran hoy el premio Nobel, porque no existe. Entonces, aquí, por favor, Israel, ayúdanos a desmitificar esto y te voy como clasificado los tipos de terapias en las evidencias y los mitos para que por favor otros no caigan, porque claro que yo sí compré la vitamina de eso y que a mí sí me decían, párate de pestañas por 10 minutos. Yo iba y me compraba unas postizas para poder hacerlo, pero lo iba a hacer porque pues yo siente uno que si no hace uno nada, después te vas a recriminar. Entonces, los hubieras son muy difíciles, pero que sí y que no, porque es muy, muy cansado. Entonces, ¿listo? Ahí te ujú, va. Primero, vamos a ver qué son y cuáles son los más recomendables en lo que hasta donde conocemos, que sí están basados en evidencia. Después vamos a ver los que tienen evidencia limitada y luego algunos que están por ahí, pero que no hay una evidencia sólida. ¿Ok? ujú. Ya, Evidencia, basada en evidencia. Conocemos lo que es el ABA, que es ya. Applied Behavior Analysis, que quiere Es, decir que es terapia conductual. ujú, Tenemos terapia de lenguaje, terapia ocupacional, intervención temprana
y modelos que ahorita tú nos explicas, el DIR y el Floor Time y el ISDM. Esos, al parecer, sí tienen evidencia científica. ¿Nos puedes decir si tienen que hacer todos, cuáles sí, cuáles no, cuándo? Y cómo saber que estos son los más recomendables para nuestro hijo. O sea, ¿tengo yo que hacer todo o van ustedes como especialistas a decir, para el caso particular de su niño, necesita nada más terapia de lenguaje o cuál? Ok. Decíamos que dentro de la evaluación hay que descartar otras condiciones, pero bueno, ahorita voy a dejar de lado la parte farmacológica, porque Ujú. no hay una medicación que trate como tal el espectro de autismo. Los medicamentos, pues aparte, son para tratar otras condiciones que son muy frecuentes que acompañan, como el ADHD e incluso a veces ansiedad, depresión, que simplemente hacen que se agrave el problema, o bien condiciones médicas. De las que tú estás comentando, que son probablemente las más importantes, son las intervenciones conductuales, que así se dice, ¿no? En general de la conducta. Y la clave de qué tipo de terapia va a ser la efectiva es establecer o priorizar cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si es un chico, si es un pequeño, pues haces intervenciones tempranas, ¿no? Como el modelo Denver, que tiene una intervención ahí temprana. El ABA, cuando hay problemas conductuales, es decir, cuando hay muchas conductas desadaptativas que no te permiten ni siquiera que el niño esté en convivencia en un restaurante y demás. También hay dos que no comentaste, son los programas basados en habilidades, como el Teach o el Social Skills Training. Ujú. Ah, y en un muy, muy, muy importante, y que yo casi lo diría como el primero, que es el parent training, o sea, donde tú capacitas a los papás, incluso en la convivencia y las terapias basadas como en el juego, o en el floor, en Deer Floor o en el piso, ¿no? Del doctor Greenspan, que yo tuve la fortuna de que mi maestro, el doctor Katz, pues estuvo muy de cerca en este tratamiento. Entonces, diríamos que depende mucho como de cuál sea tu objetivo. Entonces dijimos el ABA, que es como el conductual, la intervención temprana, las basadas en el juego, que es como para esta parte del juego simbólico y descartar otras condiciones, las de habilidades y las parentales. Ujú. Ahora, habría que también considerar que estas intervenciones pueden ser utilizadas dependiendo del contexto o del equipo. Es decir, si son intervenciones que quieres que se realicen cuando lo está cuidando un familiar, la nana, o en el contexto educativo, o cuando va a convivir con otros niños, etcétera. Sí, aquí yo me voy a permitir hacer una acotación importante. Una cosa es la terapia y otra cosa es el terapeuta. Ah, Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, hay que investigar la terapia, por ejemplo, terapia como teoría, me voy a basar lo que es el ABA, que es basada en refuerzo y con la terapia conductual, que es refuerzo positivo, refuerzo negativo. Pero hay algunos terapeutas, que desafortunadamente yo tuve que enfrentarme a algunos, que no la, que es la teoría, no la aplican como es, tienen que estar certificados porque si no puede ser contraproducente. O sea, yo tuve que ahora sí que deshacer parte de lo que se supone que he hecho, un terapeuta había hecho. Entonces, aquí, además de investigar el tipo de terapia, también tenemos que asegurarnos quién es el terapeuta que efectivamente lleve la terapia como debe de ser, con certificación, porque si no, puede ser contraproducente. Bueno, ahora vamos a la evaluación de evidencia limitada. Vamos a ver aquí. Ay, Dios mío. ujú. ¿Listo? Voy a respirar. Que sí. La dieta, Ujú. la integración sensorial y el neurofeedback. Aquí voy a porque eso lo hice de la lista de todo donde yo anduve, no crean que así nomás, así como que, ay, se le encontró.
La dieta en un tiempo estuvo pues muy de moda, Bien. que el intestino permeable y que si, que y se generalizaba que todos tenían que estar sin gluten, sin caseína, incluso hasta leí por ahí, me acuerdo ese libro que decía que nuestros hijos no tenían una enzima que en lugar de procesar la proteína de la caseína la convertían en morfina y que por eso se golpeaban y que entonces se hacía una, y yo lo leí, no soy medio, me lo estoy inventando. Ya, ya, ya. Y hasta decía que el ADHD era el purgatorio y el autismo era Ah, el infierno. ok. Entonces, como que, ay, ¿dónde me metí? Y que podías limitar, si controlabas la dieta, podías quedarte en el purgatorio. Entonces, imagínate lo que era mi casa, con tres niños, la mamá ocupada trabajando, cocina, cero espagueti, cero hotcakes, olvídate de los pasteles en las fiestas porque todo tiene harina y luego sin Ah, azúcar. Entonces, eso fue para nosotros, como familia fue muy, muy difícil. Y entonces ya después leí, y aquí sí voy a pedir por favor que nos lo aclares, que había en Filadelfia un reactor, solamente entonces, solamente en Filadelfia, tal vez ahora en más lugares donde había una reacción de que algunos sí tenían esa enzima y solamente a algunos les funciona la dieta, pero no era a todos, porque conozco incluso así papás que no, o sea, casi casi era pecado con todo lo que la palabra implica, que le dieras hasta de comer a tu hijo una galletita por allí o algo. Yo cuando la rompí la dieta es porque a mi hijo se le ocurrió subirse al techo y no la encontraba y estaba ahí exactamente paradito, así viendo el panorama. Y yo acá respirando y así, pues claro. Y le dije, mijo, ¿quieres una galleta? ya. Entonces, claro que se bajó y le di su galleta y ni le pasó nada. Entonces ahí empecé a cuestionar porque la parte iba a la, la gente en la guardería, lo que iba a comer. Entonces, esas mucho. Me quisiera yo detenerme porque sí, después voy a hablar de las otras dos, pero por favor, háblanos de esta famosa dieta, porque, hijo, la mañana. Mm, sí, no, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y entonces, am, a ver, ah, cuando yo hablaba hace un momento de la salud mental y de abonar al capital mental, y dentro de este soporte parental y entrenamiento a los padres, pues yo insisto mucho en que de acuerdo al contexto, pues se analice la higiene del sueño, la higiene del uso de la tecnología, la higiene dietética. Es decir, no vamos a, a decir que el alimento, el sueño, el cuánto expones a tus ojos a la luz natural o artificial o al amanecer, pues no influye, ¿no? Pues claro que no, porque son elementos que pues forman parte de nuestra naturaleza. Pero de eso, a decir que como apoyan tu salud mental y por lo tanto van a ayudarte o a sacarte de un trastorno mental, pues me parece es muy desproporcionado. O sea, me parece que están en lugares que no corresponden. Y lo digo de manera dialéctica, es decir, cuando a mí me dicen los papás con los niños con ADHD, oye, y entonces él no puede usar nada de pantallas ni comer chocolates. Y yo de que, ¿por qué? Pero el chocolate es muy rico. Y digo, y si es más natural, amargo, eh, pues está bien. Y él va a vivir en un mundo tecnológico. Entonces, no se trata de satanizar, se trata de hacernos responsables de que, primero, de yo conocer a mi hijo, ¿sí? Y ser responsables de, yo tengo que capacitarlo a él para que sepa cómo regular y modular. Porque él tiene derecho a que si él trabajó y tiene derecho a, no sé, 20 minutos, siempre y cuando tenga más de 5 años, estar un momento, digo, de acuerdo a su condición,
a jugar o a leer o ver una historia en una pantalla junto contigo, platicarla. Bueno, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que el estímulo no llegue de manera intensa y que sature todo y que sea solo una cosa. Lo que no queremos es que de repente agarre 10 sneakers, él solo, ¿no? Sin haber hecho nada y sin platicar con nadie. Otra vez, esas rutinas de higiene son muy importantes. No podría yo respaldar, y lo digo con responsabilidad, para eso existen los test, lo hablábamos al inicio, metabólicos y genéticos validados para decir, bueno, tu hijo sí necesita tener este test para descartarlo, porque en tu familia hay enfermedad celíaca y hay esta historia familiar, estas alteraciones inmunes en tu tío, en tu hermano, entonces eso ya te va orientando. Pero fuera de eso, la verdad es que yo creo que tiene más que ver con prepararlos para el mundo que van a afrontar. Aclarando Al fin, término. Alteraciones celiáticas son las personas que genéticamente no pueden no tolerar el gluten, ¿es correcto? en algunos, en una Ajá. enfermedad celíaca, Ok, correcto. bueno, muy bien. Entonces, mejor gracias, porque sí, obviamente yo, como decía, no me van a decir hubiera hecho. Fueron 2 años muy Y difíciles. déjame decirte que es muy triste, sobre todo para los niños que su condición pues no los limita a no tienen una condición de discapacidad intelectual grave o simplemente no la tienen, del desarrollo intelectual. Cuando yo veo aquí sus caritas cuando dicen de que entonces sí puedo comer un chocolate si hago mi tarea, entonces sí puedo jugar con mis amigos de que, y yo digo, ay no, por eso Jesús decía que dejaran que los niños se acercaran a él, porque ¿cómo no van a dejar que un niño juegue? O sea, Sí, nosotros no les vamos a quitar el juego ni eso, vamos a ayudarles a que tengan higiene, a que sanen, ¿sí? A que se restauren, que todo tiene un equilibrio. ¿No? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, o sea, nadie tiene claro. la verdad absoluta. Y por eso es tan importante también conocer a nuestros hijos. Ujú. Sí, imagínate lo que era ir a un cumpleaños y pues distraerlo porque ya van a partir el pastel, distraerlo para que no quiera. Pues ¿cómo no va a querer pastel? O sea, y sí, era Y a veces, sé que suena un poco romántico, yo sé que no es sencillo, pero yo tengo pues gracias a amigos y personas muy importantes para mí, la oportunidad de ver, por ejemplo, niños con diabetes que desde muy pequeñitos se aplican insulina y no me deja de impresionar cómo alguna vez vi que llegaba una niña a una fiesta y le preguntó pues a la mamá del cumpleaños, dijo, oh, este pastel tiene esplenda o es azúcar normal. Y no, el de azúcar especial está ya dentro en la cocina. Ah, ok. Y ya fue por el otro pastel y dije, wow, qué responsabilidad. Yo acababa de ver a un familiar que no voy a quemar aquí, que le dije, oye, pero ese pastel tiene mucho azúcar, no es de esplenda. Ah, no importa, ya me puse mi insulina. Y yo, no puede ser que la niña de 4 años tenga más responsabilidad, nada, al menos de preguntar si hay un pastel hecho con esplenda. O sea, no es claro. posible. Y ahí, o sea, entonces, viendo de la dieta, por supuesto, me encanta, como dices tú, es higiene. O sea, es Ujú. higiene porque es, pues, por supuesto que ya sabemos lo que los alimentos procesados nos hacen, ya sabemos que de exceso de azúcar a todo nos hace daño. Hace- Las harinas procesadas a todo nos hace daño. Entonces, sin satanizar, perdón, que es cero, o sea, todo a base de arroz. Carísima también la bendita dieta porque ve comprar suplementos de cuanto más. y tengo que decirlo porque, digo, yo no tengo ningún conflicto de intereses. Creo que, y no me dedico a eso, pero para el comercio es mejor siempre que las personas tengan verdades parciales, porque entonces vendes más caro tu medicamento, vendes más caro tu terapia y no le dicen a la gente de que, bueno, si tú agarras poquito medicamento de este más barato y esta terapia aquí y lo usas poquito, te ayuda igual. Pero también eso habla de la integración de los sistemas familiar, religioso, del vecindario. O sea, la verdad es que habla uno de responsabilidad
mm, de qué tanto estamos comprometidos con la salud mental infantil. Una sociedad que no puede cuidar a sus crías y no los puede dotar de un acompañamiento durante su desarrollo, pues es una sociedad irresponsable, es una sociedad negligente que también abusa porque no sabe atender a sus crías. Correcto. Muchas gracias. Entonces, tenemos otras dos, que es integración sensorial y luego neurofeedback y neuromodulación. Háblanos, por favor, que ahora también están de moda, que las salas sensoriales y luego a veces nuestras casas parecen ludotecas, porque pues es que ponle esto para que sienta la rasposa, ponle acá y luego pues nomás parecen ludotecas, pues esto, y si los usas, ¿a qué horas? O sea, es- Y está bien, digo, si al final termina trabajando para, no sé, para una oficina así, digo, si es que permanecen esas empresas como Silicon Valley, así como las oficinas de Google y demás, pues qué bueno, pero hablamos de lo mismo. A ver, una necesidad conductual, psicológica, fisiológica, es que no somos árboles, somos mamíferos y tenemos que movernos. Y entonces el cerebro no siente, el cuerpo siempre lleva la cuenta. Entonces el cerebro nada más registra estímulos, pero es muy importante cómo dotas tú de esos estímulos. Por eso es que tenemos prohibido que un niño menor de 2 años no solamente manipule el touch, sino que esté expuesto a tantos estímulos, pero sin hacer nada, sin llevar a cabo ningún movimiento. Entonces, creo que también, ahorita tú comentabas esto de que tenemos de repente ahí, es que lo voy a llevar a la estimulación y es que lo voy a llevar a terapia del lenguaje, y entonces los tenemos saturados a todos los niños de piano y de violín y de no sé cuánto, que es demasiado. Cuando yo les digo, bueno, aquí el común denominador es que si no se va a hacer en contentamiento, o sea, a gusto, disfrutándolo, mejor no lo hagan, porque estimula más que te vayas a caminar, ¿sí? A un parque y que veas ahí, porque al final estamos hablando de estímulos. Ahora, si tú me dices, como platicábamos hace un momento, no, lo que pasa es que a mí me interesa porque, no sé, yo vivo cerca de un puerto y entonces el sonido de los barcos a él lo altera mucho y entonces no, yo no tengo recursos para cambiarme ahorita a otra ciudad. Ok, bueno, entonces tal vez ahí sí podríamos hacer y entra dentro de una terapia de la terapia cognitivo-conductual modificada o de sensibilización, ¿sí? En la cual pues tú lo vas capacitando ciertos sonidos. A lo mejor ahí sí, pero fíjense, fíjate, ahí va muy, el target, o sea, el blanco de que tú quieres abordar es muy específico para una necesidad específica y por eso es tan importante que ese tratamiento sea personalizado y participativo, incluyendo la familia. Porque, poner otro ejemplo, es que tiene 4 años y está en terapia de lenguaje. Ah, ok. Y está recibiendo psicomotricidad, o sea, está, no sé, recibiendo estimulación, coordinación. No, no, es para lo de su lenguaje, para que hable mejor. Sí, pero la parte motora no termina de madurar como hasta los 9 años. O sea, el que tú puedas coordinar tus músculos, ¿sí? Indirectamente estimula, ¿sí? La coordinación motriz fina. O sea, no tienen por qué ya nada más quedarse de que no, ya nada más con estos puros músculos. Entonces, por un lado, tener muy claro para qué va a ser la estimulación y por otro, si no está bien definido eso, bueno, pues tampoco es como que todos tienen que recibir estimulación sensorial. Por ejemplo, voy a poner algo muy sencillo. A ver, todos los niños desde la condición prenatal y al nacimiento deben recibir estimulación temprana. ¿Por qué? Pues porque el cerebro se facilita de que juegues con ellos, de que les sonrías, de que los muevas. Tenemos un manual psicosocial para intervenciones de la depresión perinatal. Pero otra vez, fíjate, estamos hablando de, mm, también se conoce como el modelo de salutogénesis. Estamos hablando de higiene, ¿sí? De herramientas que son más bien de la salud, para la salud mental. yo Mm. quiero enfatizar esto, de verdad, la palabra clave aquí me está encantando, lo que es higiene, porque a veces más pienso pues higiene vocal, física, pero no, es todo la limpieza de los hábitos que tenemos. El otro día en un avión iba yo y la mamá le estaba dando de comer a su niño, pero para que estuviera comiendo le tenían que sostener el teléfono a un bebé de 8 meses. Imagina, No, 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 no. casi, casi se me, yo,
¿qué le están haciendo a ese pobre niño? Y como Le, no queriendo la cosa, y yo que soy bien metiche, sí le le dije, están, le están enseñando a ese cerebro que solo va a poder estar tranquilo y enfocado, casi con crack. exacto, sí, sí, porque esto es una dopamina que Es un para que en este estímulo. pobre chiquillo, no, ¿Mm? no, no, no. Y sí le dije al señor, mire, pues está demostrado así asado. Y el señor así, pues es que la mamá así le hace. Y pues el otro son, ay no, sí, así como que tuve que morderme la lengua, pero fue muy difícil. Entonces la integración sensorial, pues es importante, más no Imprescindible. imprescindible, ¿verdad? Vamos ahora al neurofeedback y la neuromodulación. Ese también, a veces, pues tienen evidencias limitadas. En caso de Rafael, sí lo llevamos, pero me decían, nos vamos a ver qué área quiere. Le hicieron su mapeo y en qué área quiere. Mire, le falta de matemáticas, le falta analítica, en donde quiera yo. Porque pues nomás se puede una por vez, ¿verdad? Y en el caso de Rafael, que es el único ejemplo que yo puedo hablar, es que se hicieron las sesiones y él tenía muchísima sensibilidad a las texturas de ropa. Entonces, vestirlo era una odisea. Em, para un día 10 de mayo yo me quise poner muy romántica y compré pintura digital, así de esa, para que él, le pintara la manita, pusiera la manita en el papel y ahí hacer las tarjetas del Día de la Madre para su abuela, para su madrina. No, o sea, fue una batalla campal y terminé llorando. Entonces, a raíz y por supuesto, etiquetas el pantalón de mezclilla imposible. Siempre tenía que traer puros ropa holgada y los uniformes de la escuela, ese otro boleto. Entonces, yo la verdad, a partir de después de la del neurofeedback, esa fue la ventaja que sí pude notar. Ya Ujú. el pensamiento analítico y todo eso sí no fue para tanto, pero en ese sentido sí. Platícanos cómo funciona y por qué, o sea, tiene evidencia limitada, pero ¿qué hace? Sí, a ver, los cerebros, como los entendemos, son sistemas, un sistema complejo, entre otras características, es que eh, no sabes exactamente, no puedes predecir cómo va a funcionar al final. Y sin embargo, en algunos sistemas existen habilidades muy particulares que tan solo con estimularlas o modificarlas, sabes que le van a abonar para ser positivo a largo plazo. Por ejemplo, los bebés cuando tienen que estar en incubadoras o tienen que estar hospitalizados, tú sabes que es muy importante el contacto de mamá e hijo y entonces aun y cuando sea un prematuro y estén dentro de una incubadora y conectado a oxígeno, los padres tienen que entrar. A pesar de que las enfermeras entran y les hablan y los tratan, no es lo mismo. El cerebro ya tiene registrados muchos datos y cuando nace ya tiene las primeras horas, primeras semanas, ya tiene una decodificación de papá y de mamá. Casi yo podría hablarte, pero no quiero eh, meter más ideas, e incluso del olor, ¿no? De la gestal. Entonces, pues se les permite a los padres entrar y convivir un poquito con guantes y todo con sus bebitos, ¿no? Aunque estén internados. También darles su pecho en la lactancia, etcétera. Digamos que la neuromodulación es algo parecido. Lo que tú buscas obviamente es más tecnológico, pero es afinar un poquito si estimulando ciertas áreas del cerebro puedes tú promover, impulsar más este, ese sistema, sí que es muy complejo. La verdad es que sí quiero ser muy justo porque no hay suficiente evidencia. Pues como todo lo nuevo es prometedor, pero también quiero ser muy ético y profesional. No es imprescindible y no hay una evidencia para yo decirle a un niño, sabe que gaste 35,000, no sé, de todo, y porque esto le va a ayudar. O sea, no. Es más sencillo primero conocer a tu hijo y decir, bueno, a ver si su problema es con el sonido, con estas cosas y lo que nos están prometiendo,
o lo que nos están diciendo es que el feedback va a hacer que él se va a sensibilizar y le va a ayudar a hacer tal actividad, perfecto. O sea, entonces, otra vez, perdón que regrese y sea muy insistente, cuando hablamos de estas intervenciones, porque incluso en las conductuales yo lo comentaba ahorita, tenemos que tener cuál es nuestra prioridad, o sea, cuál es nuestro objetivo. O sea, ¿por qué quiero yo capacitarlo? ¿Por qué quiero ayudarle o estimularlo en tal área? Ujú. A ver, y esto lo digo también otra vez con mucha profesionalismo. Recientemente, esta semana, apareció un artículo donde particularmente, pues sí, en Estados Unidos, aquí en México, más en Estados Unidos, el uso del litio está siendo cada vez más bajo, casi no se está usando el carbonato de litio, cuando en realidad no existe un mejor antidepresivo que el carbonato de litio. Cuando ahora sabemos que en la época, si mal no recuerdo, creo que los griegos, cuando tenías un malestar en tu estado de ánimo, ibas a una fuente donde tomabas de ciertas jarras de barro agua y te ayudaban. Y ahora sabemos que en realidad lo que la gente estaba haciendo es que se está intoxicando con litio, porque esos yacimientos tenían pues litio, y el barro con lo que hacían pues se transmitía ahí. O sea, estaban usando el litio. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a ver, tampoco los fármacos, y ha sido para mí quizá una de las decepciones en mi formación, los fármacos tampoco han curado, ¿eh? O sea, no han sido como este boom, ujú, que existen algunos como los que están ahora muy de moda para el control de peso y demás. Pues sí, pero consideremos que ese problema de la obesidad y todo no existía en la humanidad, o sea, se lo provocamos nosotros. Entonces, festejar un problema que nosotros hicimos, no sé si realmente sea de orgullo. Ajá. Entonces, lo mismo en este sentido, conocer a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pudiera ayudar, pero no es, o sea, No es porque imprescindible. efectivamente que son caras, son cosas muy caras. Muy bien. Ahora, sin evidencia sólida, por ejemplo, también está la famosa ozonoterapia, que es la inyección de ozono, que supone que ayuda, y la sonoterapia o la terapia detox, milagro. De aquí de las tres, ¿cuál quieres agarrar? Definitivamente no agarraría la de los milagros ni la de ozono, pero no porque no la voy a agarrar porque creo que, no, sí voy a agarrar esas porque creo que ese es un foro donde lo vale la pena usarlo. O sea, Porque me yo, parece, porque si estamos con la sonoterapia, sonoterapia, por ejemplo, me imagino que tú estabas viendo a que algunas personas, por ejemplo, usan oraciones como es- parte de la sonoterapia, exacto, o sea, es como los cantos griegos, los cantos exacto, gregorianos, exacto. como que ayudan, como Mozart, y todo Pero es eso parte, ayuda. pero pero es parte de la higiene, lo voy a decir así. No me meto con la ozonoterapia o los milagros porque creo que es algo muy, eh, no es imprescindible, y sin embargo es algo que creo que como higiene espiritual, por ejemplo, es importante, pero no podemos, o sea, romantizar esta condición y esperar que, por ejemplo, la sonoterapia también. Ok, es bueno que cualquier niño conviva con animales, sí, sobre todo cuando son pequeños. Está demostrado que el niño que crece con un animalito tiene 3 y algo de menor riesgo de tener un primer brote psicótico. Pero quiero invitarte o invitar a la gente a que razonen bien esto. ¿No será que ellos están viendo necesitados de atención, o sea, afectiva? Porque a lo más que puede hacer el apego que puede generar un perrito, pues sí, es de estar ahí junto a ti. Y si lo que nos estuviera diciendo esos estudios es que estamos cada vez más desapartados de nuestra gente, que no estamos capacitados para sentirte cerca, aunque nos veamos y nos escuchemos, y es muy padre esta parte de la telepsiquiatría y demás, no es lo mismo estar junto a ti, no es lo mismo verte. Entonces, ese tipo de terapias creo que, y lo digo con respeto, se salen por completo de lo que estamos hablando aquí. O Perfecto. sea, no creo que ahorita es el momento adecuado para traerlo como a discusión porque perdemos tiempo.
Porque además no son terapias en sí, son simplemente prácticas que Exacto. si las hace les ayudan, pero no vas a poderle dar un Y, seguimiento. y otra vez, soy muy respetuoso de lo que no conozco. Creo que el target ahí no es para mi paciente, es para la gente de alrededor. Ujú. Exacto. Y claro Sí, que hay ayuda. y ahorita ya para terminar esas herramientas y ya vamos a la práctica. Entonces, por supuesto, tocaste ahorita, yo sé que hay personas que han pagado las no sé cuántos por ir a llevarlos a que naden con delfines, la equinoterapia, la musicoterapia, y le llaman terapia porque se supone que hay un efecto curativo. Entonces, ahorita, viendo incluso, me encantó la etimología como la pusiste así. Si la terapia, ¿cuál es su etimología? De tratamiento es tirar a través de, o sea, tratar algo durante el tiempo que se está desarrollando el niño. Ese es el tratamiento. Porque hay un problema, sabes que lo vas a ¿Y ocupa algo terapia? y ya como tal la terapia, que sería como el curar, sería que de un problema que ya tienes bien definido, te preocupa y tú dices, bueno, me preocupa que es muy tímido con los niños, le voy a dar una terapia, lo voy a curar en darle habilidades sociales porque más adelante va a tener que socializar. Ok, Creo que, entonces, creo que aquí el error es que se piensa que la terapia es sanar y no, porque sanar, tú dices, yo quiero que mi niño socialice, ¿y qué tal que él no quiere socializar? ¿A ti te preocupa? Ok, vamos a ver si es una preocupación, pero a él no le da problemas, él tiene dos amigos, él es feliz, pero es que a mí me preocupa, quiero curarlo de eso, pero ¿curarlo de qué? Es que me preocupa, pero eso es algo tuyo. Ahora, si a él le preocupa o vemos, no, definitivamente él dice que tiene amigos, pero no tiene, bueno, tal vez lo capacitemos en habilidades, pero la terapia tiene un enfoque muy específico, no es como, terapia, eh, voy a cuidar, voy a atender todo, pero pues, ¿qué es todo? claro. Entonces aquí voy a juntar estas pues, o sea, en el mismo y nomás dime si estás de acuerdo de lo Terapia que es. para no confundir a la gente, perdóname, ¿eh? Sí, sí, Terapia para no confundir a la gente es como hablar de tratamiento. Y entonces un tratamiento tiene que tener un, un objetivo específico. Y creo que la confusión es que mucha gente dice, no, es que mi tratamiento es por medio de electricidad. No, es que mi tratamiento es por medio de, no sé, de radiaciones, entonces es radioterapia. O es por medio de aire, entonces es aeroterapia. Y ya nada más le dejan la terapia de aire, terapia de radiaciones. Pero no es un tratamiento médico, no es una intervención que vaya a acompañarlo y arrastrar en su vida día a día, ¿sabes? No puedo ir yo a nadar, algo tan sencillo como decir, no puedo ir a nadar con delfines todos los sábados y no puedo demostrar que porque estoy yendo a nadar con delfines todos los sábados, estoy socializando mejor. perfecto. Entonces, para redondar esto, por ejemplo, o sea, muchos, la equinoterapia, Rafael sí fue a la equinoterapia, pero que le ayuda nada más a su autoestima, porque pues el ¿Mm? hecho de que él pueda dominar tremenda bestia, yo así lo vi, dije, Oye, y eso que tiene que ver con el autismo, pues todos los niños se van a beneficiar de jugar. exacto. O sea, y lo mismo la musicoterapia porque él te está moviendo, o sea, pero no tienen, o sea, simplemente son clases de música, no podemos llamarlo como terapia Terapia. porque no hay un seguimiento, no es perfecto. Muy bien. Entonces, con esto, yo al final quiero poner esto, pero nomás quiero decirme que me lo valides para elegir las terapias adecuadas, ¿ok? Y ya con ahora vamos a decir, primero, dime si puedo decir como un checklist práctico. Uno, ¿está basada en evidencia? ¿Tiene objetivos medibles? ¿Hay evaluación inicial de seguimiento? El niño progresa y el terapeuta trabaja con la familia. ¿Qué Perfecto. más le agregas? Que esté profesionalizado. O sea, que un psiquiatra lo pueda validar. Porque yo te voy a ser muy honesto.
a pesar de que yo tengo pues sí, la subespecialidad en psiquiatría, yo no me considero una persona por la práctica, por el tiempo que se requiere, capaz de dar un tratamiento de ABA, de intervención temprana, de juego. No las conozca, no porque no sepa algunas técnicas, sino por lo que tú decías. A veces nada más, pues yo lo leí, yo hice y yo ya doy esa terapia de que, pues no, yo las recomiendo porque están basadas y todo y las puedo validar, pero, Claro. pero no es lo mismo. Y yo creo, aquí me voy a quedar con eso que dices tú de la higiene, o sea, pensamos que entre más haga, estoy haciendo algo por mi hijo y si no puedo, y es que fulanita está llevando a los cabellos y nos comparamos. Entonces yo creo que aquí la familia extendida sobre todo que si necesita un perrito, pues a lo mejor sí, pero tal vez lo que necesita es que alguien le haga caso. Entonces, El factor protector más importante para mejorar tu calidad de vida a largo plazo es que puedas mantener una buena vinculación con tu familia directa. exacto, y a fin de cuentas, incluirlos, ¿verdad? Entonces, mm, ¿cómo sí, evitar sobrecargarlos? Porque al fin de cuentas eso nos lleva a nosotros, tanto económico como emocional y físicamente es muy desgastante. Entonces, al final de la descripción vamos a poner este checklist, pero ¿Te parece? Sí, y que lo revisemos y lo compare la gente con estas perlas clínicas, este pocket, esta guía que hizo el podemos Workbook. poner la liga también en la descripción, claro que sí. ¿Qué mensaje nos darías a una mamá o un papá que hoy se siente así como que abrumado después de recibir el diagnóstico? ¿Qué mensaje le das? Uf, am, nunca estamos solos, no estamos solos. A veces tarda tiempo eh, uno en llegarle pero no estamos solos. El neurodesarrollo, el diagnóstico que recibió tu hijo no es estático, es dinámico y se le puede acompañar. Am, Me gusta mucho me parece que está en el capítulo 3 de Proverbios, que dice, fíjate o confía con todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu inteligencia ni en tu prudencia, y Él enderezará tus caminos y tus veredas. Entonces, si lo que se está haciendo es de verdad por darle o sea, si hay una preocupación genuina, no lo van a encontrar, pues, pero no se desgasten. O sea, un niño, piensen como cualquier otro familiar. Yo no quisiera que la familia que yo amo se desgastara y dejara de vivir por mí. Muchas gracias. Entonces, no, Wow, qué fuerte. Muchísimas gracias, Israel. De verdad, vamos a buscar esas y te agradezco desde el al fondo contrario, de mi corazón por tu tiempo. Todo esto son perlas que estoy seguro que van a fortalecer mucho a las familias que nos siguen. Te agradecemos enormemente. Que Dios te bendiga. igualmente, Muchas gracias. cuídense, que estén bien. Gracias. Para descargar nuestro libro electrónico, accede a nuestra página y ahí encontrarás el botón de descarga. Solamente hay que escribir tus datos, completar una pequeña encuesta y en automático recibirás un mensaje de confirmación para que revises tu correo y ahí encontrarás tu libro. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por llegar a acompañarnos a este video. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo hacerlo con tanto cariño para ti. Visítanos en nuestra página web. Tenemos un apoyo emocional basado en la fe. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Dios te ama. Gracias por llegar aquí.